Pero esto no tiene futuro. Al día de hoy, padres de potenciales universitarios me dicen, bueno, pero yo preferiría que siguiera abogacía o economía, o es muy riesgoso tu carrera. Hoy en Vitamina C nos acompaña uno de los científicos más reconocidos e influyentes a nivel internacional, Omar de Feo. Con él estaremos hablando de la pesca, de México, de Chile y de Uruguay. Omar de Feo es asesor de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés. Es miembro de la Academia de Ciencias de Uruguay y de América Latina, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, coordinador del Instituto de Ciencias Oceánicas de su país. Ha desarrollado investigaciones a largo plazo para evaluar qué efectos tienen las actividades humanas y el cambio climático en la costa, y se ha dedicado a investigar la pesca artesanal en Chile, en México y en Uruguay, y concluye en la importancia de incluir un marco social ecológico inspirado en la economista y premio Nobel Elinor Armstrong. Es un verdadero placer, Omar querido, recibirte. Muchísimo gusto. Muchas gracias por permitirme charlar sobre los temas tan álgidos. Un placer enorme que estés aquí con nosotros. Y me voy a ir como bastante para atrás para conocer un poco cómo terminas en esto, cómo fue tu infancia, qué te llevó a estudiar oceanografía. Bueno, no creo en las casualidades, pero sí, cuando íbamos a veranear y en otra época se veraneaba todo enero, todo febrero, era muy diferente a los tiempos rápidos de ahora. Me interesaba cada vez más la costa, empecé a enamorarme de la costa, de Punta Ballena, de las playas y de lo que había ahí. Ya empecé a trabajar, no, a observar con almejeros que iban a trabajar en la mañana, mismo en Punta Ballena, y luego seguí. S- Cuando yo estoy por entrar a facultad, se crea la carrera en Oceanografía Biológica, en el año 78. Primera generación. Primera generación. Entonces ahí se me da por meterme ahí porque no sabía si hacer medicina, bioquímica, tenía dudas. Y voy a intentar acá, pues siempre me gustó, vamos a ver cómo se da. Y bueno, eh, digamos que de una u otra manera fue un amor a primera vista. ¿Cómo fue cuando terminaste la carrera? Porque eran tiempos, ahora le damos espalda al mar, me imagino en esa época lo que sería. Uf, muy, muy difícil. Recuerdo que muchos, inclusive familiares, amigos, me decían, ¿qué vas a seguir? Y dice, Cousteau. Lo primero que se les pasaba por la cabeza era Cousteau. Y dice, pero esto no tiene futuro. Al día de hoy, padres de potenciales universitarios me dicen, bueno, pero yo preferiría que siguiera abogacía o economía, o es muy riesgoso tu carrera. En fin, en esa época fue muy difícil, pero tuve la suerte de que, como éramos primera generación, había muchos que queríamos empezar a trabajar en algo que no se veía, no se sabía tanto, y la DINAR actual, en ese momento el Instituto Nacional de Pesca, decidió absorber una cantidad de estudiantes en forma honoraria para empezar a trabajar allí. Luego de 2, 3 años como colaborador honorario, varios de nosotros entramos al INAPE en ese momento, y recuerdo que éramos muchos de la generación y todos a trabajar en pesquerías. Algunos en fitoplancton, otros en zooplancton también, pero un buen componente de nosotros para desarrollo pesquero, porque recordemos que en los 70 la FAO, en conjunto con Uruguay, había desarrollado el plan de gestión pesquero, el primer plan de desarrollo pesquero para el país. Entonces, ahí empecé a trabajar en pesquerías. Y con Víctor Escarabino, como mi profesor, empecé a trabajar en la parte de costa. Entonces era una conjunción de aspectos muy, muy aplicados y aspectos de estudio de la biodiversidad, en especial de la diversidad bentónica en las playas. Entonces ahí, a los 20 años, empecé con ambos trabajos, hace ya 45 años, y fue
fue una experiencia maravillosa porque se conjuntaban aspectos muy prácticos, embarques, desarrollos pesqueros, con el conocimiento de la biodiversidad, de los pescadores en la costa, que era otro mundo, y obviamente con las problemáticas costeras que ya empezaban de una u otra manera a aflorar, aunque no en el grado que hay ahora. O sea que también eso te permitió estar en contacto con la comunidad y con los pescadores y poder entender y conocer en profundidad los temas desde su mirada, pero también vincularte con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y con la FAO para después seguir los pasos que te fue llevando la vida. Sí, eso fue una conjunción mágica, porque era una mezcla. En ese momento, y ahora no hay tantos tampoco, yo mezclo esa parte pesquera con la parte de la diversidad y la parte pura, digamos, si cabe esa dicotomía, para mí no, pero bueno, de una u otra manera para mencionártelo. Entonces era importante. Te cuento una anécdota. Cuando empecé a trabajar en la DINADAR, el director de pesca en ese momento me dijo: usted va a quedar a cargo del desarrollo de la pesquería de almeja amarilla. Tenía 20 años, 21 años. A mí no me importa dónde comen, qué es lo que hacen, me dijo de otra manera un poco más fuerte, pero yo quiero saber cuánto hay, cuánto se puede sacar y cuántos pescadores pueden entrar a la pesquería. Al día de hoy, esas preguntas mágicas son las que nos hacemos cuando desarrollamos una pesquería. ¿Cuánto tenemos para sacar? ¿Cuántos barcos pueden entrar? ¿Y cómo podemos sacarlo de manera que no se pierda la equidad intergeneracional? Es decir, hacerlo de manera sostenible en el tiempo. Que no altere la supervivencia, por decirlo de alguna manera, de esa especie. La productividad de la especie. Es decir, que podamos sacar un componente de la población sin afectar su capacidad reproductiva. Claro. ¿Y cómo fue tu relación con Chile y con México? Bueno, en uno de esos simposios, a los 23 años, Víctor Escarabino organizó una reunión de la UNESCO sobre ciencias del mar. Y ahí conocí a mi querido profesor Juan Carlos Castilla de Chile. Y bueno, y nos caímos muy bien. Y él me invitó a pasar a ir a Chile, y el director del programa de Ciencia del Mar de la UNESCO, que vino desde Francia a esa reunión, me becó para ir a Chile. Y ahí pasé un año y medio, y ese año y medio con Juan Carlos Castilla en Chile, en la Universidad Católica, tenía una estación costera, la tiene ahora, que es una maravilla, en Las Cruces, de investigaciones marinas. Y ahí me pasaba un buen tiempo, y él tenía un proyecto muy importante con el IDRC de Canadá, que era el desarrollo del comanejo en pesquería de Chile y áreas de protección, etcétera, con los mariscos, caracoles, almejas, cangrejos en la zona costera. Se implementaron áreas protegidas y áreas de manejo, trabajando con los pescadores. Y ahí empecé a trabajar con los pescadores en Chile. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de decenas de miles de toneladas. Ellos solo de mariscos tienen más pesca que nosotros, todo el Uruguay junto en todo un año, juntando todos los tipos de pesca industrial, costero. Es enorme. Entonces, ahí aprendí con mi profe y en Chile a trabajar bien de lleno con los pescadores. ¿Y qué observaste de las pesquerías y la forma de pescar de manera artesanal aquí en Uruguay y en Chile? Había mucho en común, y algo tan importante es que el conocimiento de los pescadores, ahí lo aprendí y aquí también, el conocimiento tradicional de los pescadores, yo aprendí con ellos. Es clave para desarrollar una pesquería, es clave para manejar una pesquería, y en la medida que los pescadores estén involucrados en el manejo del recurso, ahí las cosas, creo yo, los pescadores, hablo en sentido general, puedo hablar de una comunidad pesquera o puedo hablar de una empresa, ahí las cosas empiezan a funcionar. No es viable hoy en día manejar una pesquería de un escritorio. Que venga el ministro de Agricultura y Pesca a decirme que hay que imponer tal medida, no es del todo efectiva, y ahora la FAO lo está mencionando insistentemente, que integrar desde un punto de vista general a los usuarios,
al gobierno, a otros actores que son muy importantes, pero fundamentalmente integrar el conocimiento tradicional junto con el conocimiento científico. Y eso lo vi en Chile, lo viví, y eran los propios pescadores a través de la generación de áreas de manejo, las caletas chilenas, que propendían a un manejo sostenible del recurso. Entonces, esa conjunción, bueno, mi profe Juan Carlos Castilla ha sido premiado mundialmente por eso. Esa conjunción generaba una suerte de, ¿cómo decirlo?, de potenciación del conocimiento y del manejo. Entonces ahí se generaron planes de manejo de los recursos en cada caleta, no en las playas, son en litorales rocosos, que permitieron desarrollar un ejemplo que fue, valga la redundancia, un ejemplo a nivel mundial que surgió de Chile. Y ese surgir tiene como base un bottom-up. ¿Qué quiere decir? Que las propias comunidades desde abajo manifestaron su inquietud y proponían soluciones. ¿Y con México? Bueno, con México, un profesor de la FAO y un economista de la FAO, fui a un taller en México también. Y a mí me interesó siempre la economía y la parte social, trabajando, aunque soy biólogo de formación. Y el economista me dijo, bueno, nos gustaría que vinieras a hacer el doctorado aquí. Entonces llevé mis datos de alveja, donde había trabajado con los pescadores de Uruguay, y yo no quiero trabajar con la langosta del Caribe, de Quintana Roo, que había datos muy buenos, y después terminé publicando con ellos. Pero con el economista y con el profesor de la FAO, a mí aprendí mucho la parte económica. De hecho, publicamos un libro de bioeconomía para la FAO, en inglés y en español. Juan Carlos Seijo es el profesor, que ahora es el rector de la Universidad Marista, creo, y mi otro profe de FAO Roma falleció, pero fue John Cady, uno de los más famosos biólogos pesqueros de todos los tiempos. Entonces, ese nexo, pesquerías, ecología, con la parte socioeconómica, no solo la biológica, me sirvió para tener un panorama integral. Y de hecho, hemos trabajado con el desarrollo de muchas pesquerías tomando en cuenta lo que llamamos los 4 pilares de la sostenibilidad. Es decir, ecológico, social, económico e institucional. ¿Por qué esta parte del gobierno? Recuerdo una anécdota de mi profesor de John Cady. Digo, yo quiero trabajar en comanejo a nivel institucional. Y bueno, en esa época, para que tengas una idea, me dice, eres comunista. Digo, no tiene nada que ver, le digo, yo creo que hay que integrar a los pescadores. Bueno, esta anécdota, ¿cómo termina? Que terminamos publicando un libro sobre comanejo pesquero. Lo convencí y se dio cuenta que era lo importante. Entonces, eso me llevó a trabajar mucho con la FAO, porque él era uno de los senior officers de la FAO en pesquerías. Entonces, ¿qué gané en México? Todo ese componente económico, y trabajé en una pesquería de langosta cerca de Tulum, en el Caribe, un paraíso, aunque ahora hay problemas también con las macroalgas y las arribazones. Una pesquería de langosta donde las familias de pescadores, trabajando durante 70 años, se dividían la bahía de la Ascensión, Siancán, en campos de pesca. Imagínate, en vez de un campo con alambrados, campos que manejaban ellos de memoria y de tradición en una bahía. Entonces trabajaban en conjunto para desarrollar una estrategia de manejo donde el gobierno decía, estaba feliz el gobierno. Yo no me tengo que ocupar tanto de esta gente, me decía el director de pesca. No, si sabes más que tú, le digo. Los pescadores sabían mucho más que el propio gobierno. Y los pescadores mantuvieron ese patrimonio, y al día de hoy lo mantienen, con campos de pesca durante 80 años. Ahora 80, 90 años ya. En esa época que yo trabajaba eran 70 años. Y bueno, publicamos mucho de eso, tratándolo de difundir. Pero ellos decían, bueno, a mí me gustan que trabajen los científicos, pero si trabajan para nosotros, no si nos extraen los datos y nos dejan. Y ese punto es clave.
Muchas veces los científicos, y ahora escucho a varios científicos que dicen, bueno, hay que trabajar con las comunidades cuando durante 20, 30 años se pasaron sentados en un cubículo escribiendo papers, digamos. Ahora está muy de moda hablar de la socialización, de la paridad, de esto, que son términos que están muy de moda, pero realmente muchas veces los científicos dejamos de lado esa co-creación de conocimientos que es tan importante para generar en conjunto con los pescadores, con las empresas pesqueras, un conocimiento que trasciende la parte científica sensu stricto. Entonces, ese conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario nos sirve para profundizar mucho más en la realidad pesquera. Y ese aspecto institucional que te decía, donde el comanejo, la cogobernanza juega un rol cada vez más importante, fue potenciado en mi vida luego de haber conocido, de haberme carteado, de haber recibido algún mail por esa mujer extraordinaria que fue Elinor Ostrom. Premio Nobel, 2009, por ahí. Ella falleció en 2011, creo. Pude intercambiar muy poco, pero ella fue la base para que publicamos un artículo en Nature acerca del comanejo, de la parte institucional, porque ella, y lo decía hace tiempo, y era gringa, valga la ironía, pero ella no lo dijo, mucho antes que nosotros, lo decía así, está claramente expuesto en su trabajo, en Science, en el resumen mismo. Algunas políticas gubernamentales han acelerado el deterioro de los recursos naturales. Y hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Sigue vigente el pensamiento de esa mujer extraordinaria, premio Nobel, que lo dijo claramente, nuestros recursos naturales, el agua, miren Uruguay nomás, los bosques, las praderas, los pastizales y los recursos pesqueros se deterioran, y la costa se ha deteriorado más por ausencia, por desidia, por falta de políticas de Estado, políticas potentes que preservaran la equidad intergeneracional en forma mucho más grave por esos gobiernos. Entonces, esa conducta errática, como se les mencionaba, ha generado un deterioro de los recursos. Y hoy tenemos, por ejemplo, una situación bastante preocupante de los recursos pesqueros a nivel mundial. Tú has hecho investigaciones de 35, de 40 años, que llevan un periodo bastante largo como para ver estos cambios. ¿Qué has notado? Que hay efectos en esos 4 pilares, hay efectos nocivos de los gobiernos centrales, con la falta de políticas dirigidas, de planes de desarrollo dirigidos a manejar los recursos en forma sostenible. Esto a nivel internacional Sí, es algo que pasa en todos lados. sí, pero en los países en vía de desarrollo, como se les quiera llamar, donde hay una institucionalidad inestable, donde los gobiernos cambian y al cambiar el gobierno es un péndulo que te cambian la política de una a otra, es más notorio. La parte económica, la parte social es muy importante y la parte ecológica. En la parte ecológica tenemos un problema innegable que nos está afectando en nuestra zona, que es el incremento de temperatura. Muchas veces hay muchos detractores, no se quiere hablar de cambio climático, sí o no. Acá hay algo innegable. Ha habido un aumento sistemático de la temperatura en el último siglo. Y uno de los puntos calientes a nivel mundial es nuestra costa, donde está la confluencia de Brasil y Malvinas, y donde la corriente de Brasil, por una cantidad de fenómenos que no vienen al caso, va teniendo cada vez más injerencia. Entonces se calienta el agua, genera mortandades masivas como lo que vimos en Almeja, en el Chuy. Entonces tenemos un componente ecológico, tenemos un componente institucional y tenemos un componente socioeconómico. Esos 4, digamos, social y económico, si no se armonizan, si no se trabaja para un desarrollo sostenible, cualquiera de los 4 puede afectar los recursos. Nos quedan un montón de temas para abordar. La verdad que ojalá que esta sea la puntita de ese iceberg que podamos seguir hablando. A veces que pensamos que como ciudadanos son tantos estos temas y tan profundos que sentimos que lo que hacemos es una gotita en el mar. Pero decía Marieta esa de Calcuta que el mar sería menos si le faltara una gotita.
¿Qué sugerencias nos puedes hacer a los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer, aunque sean pequeñas acciones, para intentar generar un cambio? Ya te dije la pesca, la costa. La costa es un problema. Ya nuestros hijos no están viendo la misma costa que vieron mis padres. Hay un deterioro progresivo de la costa. Entonces, hoy más que nunca, la sociedad civil debe responder a ese llamado de Ostrom. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una democracia realmente efectiva, una democracia participativa y no representativa. No alcanza con poner un voto y confiar en lo que vayan a hacer, porque los gobiernos están muy débiles en ese aspecto y es la sociedad civil que tiene que participar activamente en la defensa de nuestro patrimonio costero. Así se vio con Punta Ballena, un ejemplo histórico, un punto de inflexión. El haber recogido 35.000, 40.000 firmas tiró para atrás una obra que de otra manera, perdón que lo diga así, se hubiera hecho igual. Entonces, ahí la sociedad, el movimiento social es fundamental para defender lo que es nuestro patrimonio nacional. Omar de Feo, un placer navegar estas aguas contigo. Seguro será la primera de muchas veces. Muchas gracias. Encantado y ojalá sea la primera de muchas veces. Conserva la conversación. Seguinos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Instagram. Vitamina C Podcast. Producción y conducción, Inés Pereira Rivero. Dirección, Santiago Vico. Estudio WIN. Edición, Juan Sebastián Baiderich y Santiago Vico. Diseño gráfico, Fabián Vico. Estudio WIN. Inés se viste en Recicla.